Hola, buenas tardes a todos. El Instituto Valenciano de Egiptología celebra este año 2016, el día 21 y 22 de mayo, sus octavas jornadas. Jornadas que van a tratar sobre dinastías 19 y 20, gloria y caída del Reino Nuevo. Nos encontramos en la antigua sede de la Universidad de Valencia, un edificio fundado en el siglo XVI, y en este marco incomparable, en el aula magna de esta sede, se van a celebrar estas jornadas. Bueno, tenemos proyectados una serie de entrevistas con los ponentes que van a celebrar estas jornadas, y tenemos aquí hoy es el profesor don Juan Carlos Moreno García. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros. Vale, gracias. El profesor don Juan Carlos Moreno es doctor en egiptología por la École Pratique des Hautes Études de la Sorbona, en París. En la actualidad es investigador titular del Centre National de la Recherche Scientifique, donde pues, desarrolla su labor de investigación en el seno del Departamento de Egiptología de la Universidad París-Sorbona. Sí, así es. También eres profesor invitado de la Universidad Autónoma de Barcelona. De Barcelona, ¿no? Sí. ¿Es así? Bueno, el currículum del profesor Juan Carlos Moreno es bastante amplio. Nos pasaríamos aquí media hora hablando de sus artículos y los diversos libros que ha escrito, pero sus investigaciones sobre todo se centran en la organización social, económica y administrativa del Antiguo Egipto. Así es, así, sí. ¿no? El tema de su ponencia en estas jornadas va a ser templos, economía y poder en la época ramésida. Así es. Bueno, pues ya sin más dilación vamos a pasar a ver si nos contestas a unas preguntas. De acuerdo, lo haré con mucho gusto. Bueno, antes, a modo de introducción, para que la gente a nivel general sepa más o menos lo que era un templo antes de entrarnos en la época ramésida, Sí. ¿Qué función desempeñaba realmente el templo en la sociedad egipcia, Juan Carlos? Bueno, es una pregunta complicada, porque muchas veces... A nivel resumido, más que nada. Sí, bueno, quizás muchas veces se tiende a asimilar la idea de que un templo egipcio podía tener algo que ver con por ejemplo, con una iglesia, ¿no? En el sentido de que es un centro de culto, etcétera. En el caso de Egipto, digamos que los templos eran, sobre todo, para empezar, polos de poder, donde se articulaba por un lado el poder local de las pequeñas comunidades, de las aldeas, junto con el poder, digamos, del Estado o de los grandes representantes de la administración faraónica. En segundo lugar, eran polos sobre todo de actividad económica, y especialmente en la época ramésida es una verdadera explosión por la enorme cantidad de tierras que controlan, mano de obra y demás. Yo me refería más que nada al inicio, o sea, en la época predinástica, más que nada sería una función más bien de culto, antes de entrar más bien en lo que posteriormente se desarrollará. ¿Es así? Digamos que hay una pequeña dicotomía entre, por un lado, templos locales. Bueno, conocemos gracias a la arqueología algunos ejemplos, por ejemplo, en Elefantina, en el sur del país, en algunas otras localidades del delta oriental, y lo que se ve en general es que son pequeños santuarios, digamos, pequeñitos, que sobre todo sirven como centro de culto para una pequeña comunidad. Y frente a ellos, desde una época temprana de la historia egipcia, por dar una cifra quizás en torno al 2600 aproximadamente, la corona comienza a desarrollar templos en la zona de la capital, sobre todo Menfis, que comienzan a convertirse en grandes instituciones económicas. Es decir, quizás ahí es donde vemos un poquito el embrión de lo que van a ser luego los grandes templos conocidos de época ramésida o del Nuevo Imperio, pues, como por ejemplo Karnak. Posteriormente, como tú sabes ya, los faraones empiezan a otorgar a los templos ya, incluso desde el principio, pues tierras, ¿no? Y donaciones que hacían y que además estaban sujetas a revisiones y a confirmaciones, me refiero en cuanto a la propiedad. O sea, las gestionaban pues los ritualistas, los gobernadores locales probablemente, ¿no? Empieza a hacerse lo que es la organización económica y administrativa a nivel provincial, ¿no? Es así realmente, ¿no? Sí, bueno, de hecho, sí, quizás algunas de las primeras inscripciones egipcias, sobre todo, bueno, lo que son los anales de los grandes reyes,
lo que hacen es celebrar como uno de los acontecimientos más importantes del reinado de un faraón la donación masiva de tierras a los templos provinciales. Entonces, a veces pues, bueno, son campos de una extensión bastante considerable y en algunos casos tenemos la suerte de contar con descripciones detalladas de cómo se creaban ese tipo de explotaciones agrícolas, y es ahí donde realmente vemos esa articulación entre el polo, por un lado estatal, administrativo, y por otro lado el polo local, ¿no? Es decir, por ejemplo, es el rey el que determina que una zona de tierras junto al Nilo, una área inundada, va a ser secada, va a ser, digamos, desbrozada, se van a dividir en parcelas, se va a cultivar, y ahí intervienen, por ejemplo, los jefes de aldea, que son los encargados de proporcionar la mano de obra para cultivar esas tierras y producir una renta en productos agrícolas para el templo. Entonces, digamos que intervienen tres escalas: la escala local, la aldea, la escala, digamos, del gobernador provincial o de las autoridades, sí, provinciales, locales, y todo ello venía sancionado por la autoridad del faraón. Entonces, Juan Carlos, ¿cómo estaba, tú que eres un experto en cuanto a la división, la organización económica y administrativa de lo que era en aquella época, cómo estaba dividida una cosa que era primordial y esencial para la economía del país? ¿Cómo estaba dividida las tierras en el antiguo Egipto a lo largo de toda la historia, pero sobre todo antes de empezar con el Reino Nuevo? Sí. ¿Estaban los Hut? ¿Cómo era eso? Bueno, digamos que es una situación muy variable, ¿no? Según las épocas. En un primer momento, sobre todo, lo que se observa es que la corona va a crear como, digamos, explotaciones agrícolas especializadas por todo el país, ¿no? En algunos casos son viñedos, es decir, ya se trata de cultivos de prestigio, destinados sobre todo a satisfacer las necesidades de la corte. Y por otro lado, digamos, hay un problema esencial en Egipto, como en cualquier otra sociedad preindustrial, es decir, el problema de transporte, de logística, cómo movilizar grandes cantidades, por ejemplo, de tributo, de impuestos y demás. Entonces, una de las soluciones fue crear instalaciones o centros de la corona a intervalos regulares a lo largo del Nilo, que por ejemplo en el tercer milenio se llaman Hut, en otras épocas tienen nombres diferentes, y son centros a la vez administrativos y de almacenamiento. Entonces, con ello lo que la corona obtiene es que digamos, el impuesto pagado por campesinos locales o la producción agrícola de campos de la corona va a ser centralizada en estos edificios, va a ser almacenada, y allí queda a disposición, por ejemplo, de la corona cada vez que lo necesite. Por ejemplo, que el rey quiere enviar una expedición militar o una expedición a las canteras desde Memphis, pues bueno, ¿cómo habituallar a miles de personas, a miles de trabajadores? Es muy simple. Van siguiendo el curso del Nilo y saben que a intervalos regulares de cada 30 o 50 kilómetros van a encontrar un depósito donde van a encontrar alimentos, por ejemplo, una cosa muy curiosa, sandalias, sí, también importante, ropa y otro tipo de productos. Los templos también tenían sus propiedades. Sí. Y también había gente, gobernadores locales, otro tipo de gente que también tenían sus propiedades. Sí. Entonces, el Estado se abastecía a nivel, en cuanto a recaudación de impuestos, pues estos terrenos que tú me estabas diciendo, los Hut y otros, también por los templos, ¿no? Y por otra serie de tierras, ¿no? Sí. De hecho, bueno, por ejemplo, si me permites, hay una inscripción que es muy conocida, bueno, es de una inscripción en torno quizás al 2200 a.C., y es el relato de un gobernador de Elefantina, del sur del país, que escribe una carta al rey de Egipto, a Pepi II, cuando era un niño, y le dice que, bueno, que vuelve de regreso de Nubia y que trae un regalo especial, que es un enano. Y entonces el rey se encuentra, bueno, considera que es algo maravilloso y le escribe una carta diciéndole, bueno, cuida de él, que no se caiga al agua, y sobre todo he dado órdenes para que tu expedición pueda habituallarse en todos los templos y en todos los centros de la corona que encuentres a lo largo del recorrido. Porque el rey había dado ya órdenes a los responsables de estos centros para que entregaran alimentos a la expedición dirigida por este funcionario. Eso es un caso maravilloso porque vemos realmente la administración en funcionamiento, ¿no? Cómo intervenían, por tanto, por un lado los templos y por otro lado estos centros agrícolas de la corona. Sí. Yo iba en principio casi más por los templos, porque por lo menos una tercera parte de la tierra cultivable que había en aquella época pertenecía a los templos, ¿no? Sí. El templo era un pilar fundamental de lo que era la economía propia del antiguo Egipto, ¿es así? Sí, sobre todo además en algunos casos
Digamos, los templos tienen una particularidad, es que pueden disponer por un lado de mano de obra y sobre todo de un elemento que es quizá muy curioso, ¿no? Tratándose de una civilización agrícola como Egipto, es la posesión de animales para trabajar la tierra, es decir, yuntas de bueyes. Esto permitía sobre todo cultivar un tipo de tierra que era muy costosa en mano de obra, en trabajo, que eran lo que se llaman las tierras altas. A ellas no llegaba necesariamente el agua de la inundación, pero claro, eran también tierras fértiles. Entonces, este tipo de tierras normalmente las cultivan las grandes instituciones, es decir, aquellos organismos que disponen de los medios, sobre todo animales de tiro, etcétera, para cultivar grandes extensiones de tierra. Los rendimientos quizás no van a ser muy altos, pero sin embargo se compensa por la gran superficie que se cultiva. Entonces es ahí donde los templos desempeñan un papel crucial, digamos, en la valorización, sobre todo de este tipo de espacios, que no permitían una agricultura muy intensiva, pero que sin embargo era muy lucrativa a la hora de proporcionar, sobre todo, cantidades enormes de cereales. Y sobre todo en la documentación, como veremos un poquito más tarde, de época ramesida, allí realmente vemos como estas instituciones pueden llegar a entregar cientos de miles de sacos de cereal. Claro. Una pregunta con relación también a los templos. A los templos y probablemente a la organización agrícola y territorial del Estado. Sí. Había los trabajadores, habían una serie de trabajadores que se dedicaban a una cosa, otros a otra, por supuesto. Por una parte teníamos a los meret, sí, ¿no? Y por otra parte teníamos al grueso de la población, los meret, si haces el favor nos dices qué función tenían, y los yutiu, que era el grueso, creo, si no me dices tú lo contrario. Bueno, es una división, digamos, entre categorías de población entre rural. Categorías. Sí, es decir, el término meret lo que designa son a campesinos que tienen que realizar trabajos periódicamente para el Estado. Entonces, bueno, digamos que en ciertas épocas en que quizás el templo necesita un extra de mano de obra, quizás por ejemplo en la época de la cosecha, de plantar, etcétera, estos campesinos tienen que trabajar de manera forzada como una especie de impuesto para el templo y por tanto ayudan en esas labores agrícolas. Pero por otro lado el templo lo que tiene es un personal agrícola permanente que son normalmente lo que se llama los ijutiu. Los ijutiu es una categoría de la población rural que se caracteriza porque trabajan permanentemente para el templo y sobre todo ellos están a cargo de explotaciones estándar. Es decir, cada ijuti tenía que cultivar aproximadamente unas 5,5 hectáreas de tierra y tenía que proporcionar al templo una cantidad también estándar de grano, que eran 200 sacos de cereal. Entonces, claro, lo que ocurre es que al templo no le interesa tener muchos ijutiu, porque esto significa que, bueno, en el momento en que estas personas han terminado sus labores agrícolas, el templo los tendría que mantener, etc. Por ello hay siempre un equilibrio a la hora de explotar las tierras del templo entre, por un lado, esos trabajadores permanentes, los ijutiu, por otro lado, los campesinos que son movilizados mediante trabajo forzado en épocas muy concretas, y luego también hay otro tipo de tierras que, por ejemplo, el templo alquila a particulares para que las exploten y paguen una renta al templo. Es decir, es siempre un juego variable entre diversas modalidades de mano de obra. Claro. Todo esto a lo largo de la historia del Antiguo Egipto ha ido cambiando porque evoluciona el sistema de organización de todos estos terrenos de la corona, la organización de los templos, ¿no? Sí. Los potentados locales también alquilaban tierras, ¿no? Sí. ¿Cómo era eso? Lo que pasa es que, claro, Los alquilaban, al revés también el templo se hacía cargo de otras tierras, es un poco complicado todo eso. Es un sistema, ¿no? Sí, claro, porque es un sistema donde finalmente hay muchos intereses cruzados, ¿no? Entre instituciones, entre particulares. Quizás voy a poner solamente 2 ejemplos para ver cómo funcionaba. Por un lado, hay lo que podríamos llamar con precaución empresarios rurales, es decir, el templo, por ejemplo, tiene el gran problema, digamos, en Egipto es que hay mucha tierra y relativamente poca mano de obra. Entonces, para cultivarla, por ejemplo, una de las modalidades utilizada por los templos es acudir a particulares que se van a hacer cargo de la explotación de una gran cantidad de tierras del templo, y esos particulares ellos proporcionan la mano de obra y ellos se ocupan de todo. Y a cambio pagan una renta al templo y se supone que se quedan también contraparte para ellos. Es una categoría de población muy mal conocida, pero en algunos casos, algunos fragmentos de papiro que se han conservado, sí que vemos que hay alguno de estos personajes que, por ejemplo, cultiva tierras en varias aldeas y que puede entregar al templo cantidades bastante considerables de cereal. Hay un caso, por ejemplo, en que entrega más de 1.600 sacos.
Entonces ya tenemos, por ejemplo, esta una categoría. cantidad considerable, Claro, ya, ¿no? Claro, entonces por otro lado tenemos, por ejemplo, otro templo, otra inscripción de un templo donde se nos indica cómo el faraón ha concedido tierras de los templos a particulares como recompensa. Es decir, habéis trabajado bien para mí, por tanto yo os entrego aquí unas tierras para que podáis explotarlas y obtengáis una renta. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando el rey o el templo quieren recuperar el control sobre esas tierras? Tienen que pagar una indemnización a esos personajes. Entonces hay algunos decretos reales donde se nos indica esta otra modalidad de explotación de parte de las tierras del templo. Sí. Es decir, son personas que gozan de ese privilegio, que gozan de esa renta, pero cuando el rey decide recuperar sus derechos sobre esa tierra, puede hacerlo, eso sí, tiene que compensar esas Eso personas. es una característica significativa de la propiedad de los bienes raíces en el Egipto antiguo, y era que la propiedad podía revocarse en cualquier momento. Es Sí, así, ¿no? Sí, sí. Y aparte de eso, la exención de impuestos Sí. también era temporal, o sea que en cualquier Sí. momento podría decirse Sí, que sí, sí. se podría revocar eso, una Sí, forma sí. de recaudar, ¿es así? Sí, Juan sí, Carlos? de hecho hay algunas inscripciones donde el rey, bueno, la prueba digamos es indirecta, ¿no? Es cuando el rey indica, por ejemplo, bueno, yo concedí exenciones de impuestos y tal, pero ahora eso ya queda anulado, o esas exenciones que yo anulé, en cambio para tal templo en particular, se van a mantener todavía, ¿no? Es decir, luego también hay otra cuestión, es que a veces el concepto mismo de propiedad puede ser un poquito confuso, porque en realidad a veces con lo que se trafica es con derechos de uso de la tierra. Es decir, por ejemplo, Derechos de uso, claro. el templo cede una parcela de 2 hectáreas a un particular como recompensa, como salario, etcétera, para que obtenga un provecho y una renta. Ese particular puede transmitirlo a sus hijos, puede alquilarlo, incluso puede vender, pero lo que vende es el derecho de explotación, no la tierra. Es el templo quien siempre será el propietario de la tierra. El templo, y a su vez el faraón, que era el propietario de todo. Y al final, claro, sí era, y para eso recaudaba impuestos, y era Claro. el ejercicio de su soberanía. ¿Qué papel, Juan Carlos, sabes que ejercía la mujer también en estos trabajos, en la propiedad Sí. también del templo y de las tierras? ¿Qué papel desempeñaba la mujer en aquella época? Era un papel bastante importante, aunque no se tiene demasiada información, pero por ejemplo hay épocas en la historia de Egipto en que, por ejemplo, en torno al 2000 a.C. se observa la aparición de un título nuevo, que es el título de señora de la casa. No se sabe muy bien lo que quiere decir, pero se sabe que eran mujeres que tenían la capacidad de utilizar sellos para, digamos, legitimar transacciones. Por tanto, esto quiere decir que se trata ya de mujeres que gozan de una independencia económica. No hay mucha información, pero digamos, hay un caso muy particular de en torno al 500 a.C., en que conocemos, es una especie de milagro, un archivo que pertenece a una señora, que se llama Tsenhor. Entonces, esta señora, en una serie de cartas y de documentos, indica las transacciones que realizaba, y realmente es una auténtica empresaria, es decir, Sí. era mujer, su trabajo era ocuparse de realizar rituales para las momias de personas que dependían en ocasiones de los templos, y a cambio los familiares le tenían que pagar ahí una renta. Entonces esta señora utilizaba esas rentas, por ejemplo, para comprar esclavos, para comprar casas o partes de casas, para comprar tierras, incluso para insertarse dentro de la economía del templo, ejerciendo labores rituales. Por tanto, vemos, es un caso único, una especie de pequeña empresaria que iba a utilizar este tipo de servicios rituales y de servicios a los templos para constituir un pequeño patrimonio que posteriormente transmitirá en herencia a su descendencia. Entonces, bueno, digamos que ella probablemente representa la punta del iceberg, digamos, una actitud, digamos, de un fenómeno que era mucho más corriente en Egipto, que no se conoce muy bien, pero que demuestra en todo caso que las mujeres desempeñaban un papel muy importante en la economía y, bueno, incluso en los templos, muchas de ellas ejercían labores rituales como cantantes de ator, instrumentistas, etc. Entonces esto también indicaba que ellas tenían derecho a cobrar una parte de las rentas del templo. Efectivamente. Bueno, y adentrándonos ya un poquito más en lo que es de lo que estábamos hablando antes en el Reino Nuevo, sí. Parece ser que en el Reino Nuevo empiezan a cambiar las cosas un poco a nivel de organización, a nivel de por lo menos al principio empieza a cambiar, aunque después, como ya veremos, parece que empiezan a torcerse las cosas, pero empieza a organizarse de otra manera en el Reino Nuevo lo que es el territorio y lo que es la explotación agrícola y ganadera en
en Egipto y aproximadamente en toda la zona, tanto en el sur como en el norte, o cambia primero en el norte o en el sur y después en el norte, o se traslada? Bueno, digamos ahí hay un gran problema de desequilibrio documental, es decir, conocemos mucho mejor lo que ocurre en el sur del país, en el Alto Egipto, pero digamos que a mi modo de ver hay un cambio radical, y es que si hasta el 1500 a.C., hasta el comienzo del Imperio Nuevo, había sobre todo un pequeño, bueno, digamos un equilibrio entre por un lado templos y por otro lado centros agrícolas de la corona, esto desaparece a partir del 1500 a.C. Entonces esos centros de la corona van a ser casi invisibles y de repente lo que aparece son templos que desempeñan un papel crucial, es decir, ya incluso desde el punto de vista monumental son gigantescos, y esto yo creo que lo que traduce sobre todo es una realidad nueva mediante la cual la gestión y la explotación de una gran parte de las tierras del país van a pasar por los templos. No en el sentido de que los templos sean de repente propietarios, acumulen tierras y por tanto puedan convertirse en un polo alternativo de poder al faraón o puedan rivalizar con él, sino que son una especie de gestoras o de agencias de gestión de recursos, básicamente. Entonces explotan tierras de la corona, explotan tierras de particulares y demás. Entonces quizás era un sistema descentralizado donde, digamos, para al rey le viene bien, no tiene que mantener una gran estructura administrativa o mantener a mano de obra, etcétera, porque van a ser los templos quienes se van a ocupar de explotar esas tierras, y a su vez estos templos lo que van a hacer es recurrir en muchos casos a esta especie de empresarios rurales para que se ocupen efectivamente del cultivo de la tierra. Hay sobre todo un gran documento administrativo, el papiro Wilbur, que nos indica en bastante detalle el funcionamiento de este sistema administrativo. Sí, pero eso parece ser que al principio del Reino Nuevo, sobre todo en la dinastía XVIII, parece que es bastante efectivo. Me refiero a que parece ser que del tema que vamos a tratar estas jornadas sobre en la época ramésida, dinastías XIX y XX, esto parece que no sé si empieza a torcerse, pero que esos núcleos de poder que tú dices empiezan a coger demasiado poder, tal vez, ¿no? Empiezan a crearse dinastías, como si dijéramos, de sacerdotes que son los que van a controlar más que nada eso, digo yo, no sé, ¿es así más o menos, Juan Carlos? No necesariamente, digamos, es siempre una especie como de relación muy dialéctica entre templos y sociedad, ¿no? Es decir, el templo, digamos, al ser una institución económica importante, se va a nutrir sobre todo de cuadros, y esos cuadros vienen de la élite del país. Es decir, por ejemplo, hay bastantes inscripciones donde el faraón indica, bueno, yo creo un templo en tal zona y los sacerdotes van a ser miembros de la élite local, en algunos casos se dice son los hijos de los notables de Menfis que van a ocupar los puestos de sacerdote. ¿Quiere decir esto que al final estos templos se convierten en entes cada vez más y más independientes? En realidad no, porque digamos es un mecanismo en el que se va renovando, incluso a veces bueno, podemos seguir en el tiempo la existencia de dinastías de sacerdotes, desaparecen, no se sabe muy bien por qué, es decir, es un mecanismo que se renueva continuamente y donde el rey siempre tiene la posibilidad de, digamos, de nutrir esos cuadros del sacerdocio mediante notables locales, a veces jugando con rivalidades locales, con rivalidades entre familias, de tal modo que yo creo que tuvieron bastante éxito en impedir que se consolidaran grandes familias autónomas en los templos. En otros casos, digamos que también es la época de la gran expansión imperial de Egipto y una de las grandes fuentes de ingreso para cualquier noble egipcio era tener acceso, por ejemplo, a tributos, a grandes puestos en la administración imperial. Por tanto, digamos, el rey yo creo que supo jugar una especie de equilibrio entre diferentes poderes y sobre todo una cosa que no hay que olvidar nunca, el rey continuamente podía intervenir en la organización de la vida de los templos y de hecho donaba grandes cantidades de tierra, pero a continuación se las podía retirar. Un caso maravilloso, por ejemplo, lo tenemos en el reinado de Ramsés III. Hay un documento enorme, el papiro Harris I, donde el rey, bueno, según él, ha donado una cantidad gigantesca de tierras a los templos. Entonces, cabría pensar que en épocas sucesivas encontraríamos en la documentación faraónica evidencia de esas donaciones. Y sabemos que, por ejemplo, en el reinado de uno de sus sucesores, Ramsés V, de repente es como que esas donaciones se han evaporado. Es decir, cada rey realmente lo que puede hacer es intervenir en el patrimonio de los templos y reorganizarlo según sus intereses, transfiriéndolo a otras instituciones, conservándolo, etc. Entonces, si tú dices que realmente los faraones controlaban el poder en todas las
en todos los templos que eran núcleos de poder, al fin y al cabo. Sí. ¿Cuál crees tú que fue el desencadenante de que al final a mediados ya, después de Ramsés III, el faraón perdiera poder con respecto a todas las provincias? ¿Cuál fue el desencadenante de esa pérdida de poder? Es difícil juzgarlo. Probablemente yo creo que uno de los desencadenantes más importantes es la pérdida del imperio. Es decir, el imperio es una fuente de ingresos, de tributo, etc. Entonces, sobre todo a partir de Ramsés III, se comienza a perder todo el imperio en Levante, está perdiendo una fuente de ingresos esencial. Es decir, esta es la época en que se desarrolla la ruta del incienso y donde precisamente una gran cantidad de riquezas llegaban a la zona controlada por Egipto, es decir, sobre todo la zona de Gaza, Israel, etc. Por otro lado, pierde Nubia, y Nubia es la zona productora sobre todo de oro, que era lo que permitía también a Egipto negociar a veces o comerciar en una situación relativamente ventajosa con el resto del Próximo Oriente. Entonces, claro, para nosotros quizás es difícil pensar qué ocurre cuando un Estado pierde, voy a dar una cifra absolutamente inventada ahora mismo, pero ¿qué ocurre si pierde el 40 o el 50% del ingreso, ¿no? Esto ocurre, por ejemplo, en otros periodos de la historia, en otros casos, por ejemplo, en el Imperio Bizantino, cuando a raíz de las conquistas musulmanas, Bizancio pierde Siria, pierde Egipto, pierde Palestina, etc., y pierde ni más ni menos que el 75% de sus ingresos. Entonces, claro, esto provoca transformaciones enormes en los equilibrios de poder. Yo creo que en este caso, sobre todo, lo que sufre mucho es una especie de clase social, vamos a llamarla una clase imperial, que era la que obtenía grandes beneficios del imperio, sobre todo militares, grandes administradores, etc. Lo que queda, por tanto, es un Egipto pequeñito, reducido a sus fronteras naturales, y allí lo que gana en visibilidad sobre todo son las instituciones que han sobrevivido, que son los templos y sobre todo la pequeña nobleza local en muchos casos. Y allí sí que es verdad que, por ejemplo, algunas instituciones, por ejemplo el templo de Karnak, el templo de Amón, que había crecido de manera exponencial en épocas anteriores, de repente pues, claro, se ve convertido en la gran institución económica que sobrevive en Egipto. Entonces, todas sus responsables, lógicamente, un poder enorme. De todas formas, además de la pérdida de todas estos territorios que suministraban bienes, sí, y oro y otra serie de cosas, ¿crees tú también que la invasión de los pueblos del mar, el que Egipto entrara en guerra fue el detonante en esa cantidad de gastos que ya no se podían tener, ¿no? Probablemente, porque era también una época, ya había, por ejemplo, no sé cómo llamarlo, ramas del ejército especializadas, que eran sobre todo los carros de guerra, que tuvieron una gran importancia. Esto implica sobre todo el acceso a pastizales para mantener miles de caballos, acceso sobre todo, por ejemplo, a materias primas muy especializadas, simplemente para producir los ejes de los carros, para que con la fricción no ardieran, ¿no? Entonces, claro, esto implica acceso a ciertos tipos de madera que solamente se conseguían en Anatolia, etc. Entonces, la pérdida del imperio efectivamente va a tener un impacto muy importante en Egipto. Aumentan los gastos militares también, por otro lado, y no es casualidad que en esta época muchos de los archivos de los templos nos indican que los beneficiarios, en muchos casos, eran soldados. Y luego también, por otro lado, hay una cuestión en la que quizás no se piensa mucho, pero es que esta era una época en que Egipto lo que hacía era exportar grandes cantidades de cereal al imperio hitita a cambio de plata. O sea, de hecho, provoca una caída brutal del valor de la plata en Egipto. El hundimiento del imperio hitita significa que hay una especie de mercado de productos agrícolas egipcios que desaparece, y esto seguramente también tiene consecuencias económicas en el país. De hecho, se ve que, por ejemplo, a raíz de la caída del imperio hitita, poco después, el valor de la plata vuelve a recuperar otra vez el nivel que tenía anteriormente. Entonces, a veces este es un fenómeno, desgraciadamente para él no tenemos demasiada información, pero que también contribuye seguramente a la crisis de la economía egipcia. Claro, y al final, pues, toda esta crisis económica que conlleva una crisis social y todo, pues, nos llevará a lo que será el tercer periodo intermedio, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Que es, al fin y al cabo, es otro tema que se sale de estas jornadas y que podemos hablar ampliamente en otra ocasión. Nosotros queríamos centrarnos más que nada
en estas dos dinastías, en estas jornadas, y te agradecemos muchísimo, Juan Carlos, que hayas tenido este momento para nosotros. Sí. No quiero preguntarte más porque si no te voy a romper lo de la ponencia tuya mañana. No. Así es que gracias, Juan Carlos, por estar con nosotros. Gracias a vosotros por vuestra invitación tan amable, y ha sido un placer poder discutir contigo. Muchas gracias. Y a ver si nos vemos en otra ocasión. De acuerdo, será con mucho gusto. Gracias. Gracias.